¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo ciertas personas simplemente desaparecen? No tiene por qué pasar nada grave, ninguna pelea explícita, ningún conflicto declarado. Pero cuando realmente lo necesitas, cuando la vida se complica de verdad, cuando el suelo se abre bajo tus pies, miras a tu alrededor y te das cuenta, esa persona que considerabas tu amigo, que se reía contigo en los bares, que te decía, cuenta siempre conmigo, que aparecía en las fiestas y en los momentos divertidos, ya no está ahí. Y lo peor no es la ausencia en sí. Lo peor es la pregunta que te martillea la cabeza, como una astilla que no puedes sacar. ¿Cómo no lo vi antes? Porque no fue de repente. Las señales siempre estuvieron ahí. Esa llamada que solo tú hacías, esa invitación que solo tú enviabas, ese esfuerzo que siempre partía de ti, pero lo ignoraste, lo justificaste, te dijiste a ti mismo que era cosa tuya, que estabas siendo demasiado exigente, que la verdadera amistad no necesitaba exigencias. Hasta que un día, generalmente cuando más lo necesitas, la ilusión se desmorona. Y lo que queda no es ira, es algo peor. Es la vergüenza de haber invertido años de tu vida en alguien a quien nunca le importaste realmente. Freud tenía un nombre para este fenómeno devastador. Lo llamaba idealización proyectiva, el mecanismo por el cual nuestra mente crea en el otro una versión de la persona que necesitamos que sea, y no quien realmente es. Proyectamos en nuestros amigos lo que queremos ver, lealtad, reciprocidad, afecto genuino, e ignoramos activamente todo lo que contradice esa imagen. ¿Sabes cuándo suele desmoronarse esta ilusión? En la madurez, cuando la vida te obliga a ver sin los filtros de la conveniencia, sin la protección de la rutina compartida, sin la distracción de los días buenos. La madurez no te da respuestas amables, te da claridad, y esa claridad duele. Hoy entenderás por qué tantas amistades se deshacen con el paso de los años, por qué te sientes traicionado por personas que nunca hicieron nada malo, y sobre todo, cómo dejar de sufrir por alguien que nunca fue real desde el principio. Porque hay un tipo de amistad que solo funciona mientras el escenario no cambia. Mientras trabajáis en el mismo lugar, frecuentáis los mismos ambientes, compartís la misma rutina. En esos contextos, todo parece fluido. Reís juntos, intercambiáis mensajes, hacéis planes. Miras eso y piensas, esto es una verdadera amistad. Pero entonces, algo cambia. Cambias de trabajo, te mudas de ciudad, pasas por una crisis grave, una enfermedad, una pérdida, un duelo que te deja fuera de circulación durante un tiempo. Y de repente, como por arte de magia, esa persona que siempre estaba cerca, desaparece. No de forma dramática, no dando portazos, simplemente se aleja. Los mensajes se espacian, las invitaciones dejan de llegar. Cuando intentas retomar el contacto, las respuestas son educadas pero vacías. Quedemos algún día, hablamos, cuídate. Frases que son despedidas disfrazadas de promesas, y tú te quedas ahí, tratando de entender lo que pasó. Repasas mentalmente toda la historia, buscas el momento exacto en el que te equivocaste, lo que dijiste mal, lo que hiciste para merecer esa desaparición. Porque la mente humana hace eso, asume la culpa antes de aceptar la verdad. La verdad es que esa amistad nunca tuvo que ver contigo, tenía que ver con el contexto, con la conveniencia, con la proximidad física, no emocional. Freud lo llamaba lazos narcisistas, relaciones que existen porque satisfacen el ego del otro, porque cumplen una función social, porque son útiles en ese momento, pero cuando la utilidad se acaba, el lazo se rompe. Piensa en cuántas amistades de tu vida encajan en este patrón. Ese compañero de trabajo que era tu mejor amigo mientras compartíais la misma oficina, pero que desapareció por completo después de que uno de los dos dejara la empresa. Ese amigo con el que salías a tomar algo y que siempre estaba disponible para las noches de diversión, pero que nunca apareció cuando realmente necesitabas ayuda. Esa persona que compartía tus alegrías con entusiasmo, pero que se quedaba extrañamente callada cuando intentabas compartir tus penas. Estas personas no eran malas, no intentaban engañarte conscientemente. Simplemente nunca fueron capaces de verte más allá del papel que desempeñabas en sus vidas. Eras el compañero divertido,
el amigo para salir, la compañía agradable. Pero tú, con tus vulnerabilidades, tus necesidades emocionales, tus crisis, ese tú nunca formaste parte del contrato. Y eso duele de una manera específica, porque no hay nadie contra quien luchar, no hay ningún conflicto que resolver, no hay ningún malentendido que aclarar, solo hay ausencia, y la ausencia no te da cierre, solo te deja con preguntas. Lo peor, que lo sabías. En el fondo, en algún rincón silencioso de tu conciencia, siempre lo supiste. Te diste cuenta de que siempre eras tú quien llamaba primero. Notaste que en tus crisis anteriores, las más pequeñas, las que lograste ocultar mejor, esas personas tampoco estaban allí. Sentiste, más de una vez, esa incómoda sensación de estar hablando solo, de estar invirtiendo energía en algo que no te devolvía nada, pero lo ignoraste. Porque aceptar que una amistad es superficial mientras aún estás dentro de ella es insoportable. Es más fácil creer en la ilusión. Es menos doloroso seguir invirtiendo que admitir que estás solo mientras crees que estás acompañado. Freud lo entendía profundamente. Sabía que el ser humano prefiere una mentira cómoda a una verdad solitaria, que construimos narrativas completas para no tener que enfrentarnos al vacío de ciertas relaciones, y que a menudo es necesario que la vida nos obligue, a través de la distancia, la ausencia, el cambio de escenario, a ver lo que siempre ha estado delante de nosotros. La amistad circunstancial no es mala por existir, cumple una función, hace que los días sean más ligeros, el trabajo más soportable, la rutina menos sofocante. El problema no es tener este tipo de relación, el problema es confundirla con intimidad. Es invertir en ella como si fuera profunda cuando, por naturaleza, es circunstancial. Y cuando el escenario cambia y esas personas desaparecen, no estás perdiendo a un amigo verdadero. Estás perdiendo una ilusión que tú mismo ayudaste a mantener porque necesitabas creer que no estabas tan solo como realmente estabas. Pero hay algo aún más perturbador en todo esto, porque la desaparición de estas personas no ocurre en el vacío, ocurre precisamente cuando más necesitas a alguien, como si hubiera un radar invisible que detecta la vulnerabilidad y activa el modo de huida. Pierdes tu trabajo y de repente las comidas semanales con ese compañero simplemente se esfuman. Pasas por un divorcio y esa pareja de amigos que siempre venía a cenar a tu casa nunca más te llama. Te enfermas y te das cuenta de que las visitas prometidas nunca se concretan. Esto no es una coincidencia, es una revelación, porque la adversidad es la prueba de fuego de cualquier relación. Es fácil estar presente cuando todo va bien, cuando la convivencia es fácil y no tiene ningún coste emocional. Lo difícil es aparecer cuando la situación es complicada, cuando no tienes nada que ofrecer más que tu dolor, cuando ser amigo exige un esfuerzo real y no solo una presencia casual. Y esas amistades de fachada fallan precisamente ahí, porque se construyeron sobre el frágil terreno de la conveniencia mutua. Mientras era bueno para ambos, funcionaba. Pero en el momento en que se rompe el equilibrio, cuando necesitas más de lo que puedes dar, toda la estructura se derrumba. Porque no había cimientos, solo había circunstancias. Pero si era tan obvio, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué seguiste llamando, seguiste esforzándote, seguiste creyendo en algo que todas las señales indicaban que no existía? Porque no estabas viendo a la persona real, estabas viendo a la persona que necesitabas que fuera. No se trata de una exageración psicológica, es un mecanismo de supervivencia emocional que todos utilizamos, especialmente cuando el miedo a la soledad es demasiado grande como para afrontarlo. Freud lo llamaba proyección. El proceso por el cual atribuimos al otro características, intenciones y sentimientos que, en realidad, solo existen en nuestra necesidad. Proyectaste lealtad en alguien que solo estaba cerca por conveniencia. Proyectaste afecto genuino en alguien que sentía, como mucho, simpatía casual. Proyectaste reciprocidad en alguien que nunca se preguntó cómo estabas cuando no estabas delante de ella. Y lo hiciste porque aceptar la verdad, que estabas invirtiendo solo, que estabas manteniendo una relación que no tenía fundamento, sería admitir una soledad que no estabas preparado para afrontar. Hay algo que nadie te cuenta sobre la vida adulta. La soledad no es la ausencia de gente a tu alrededor.
La soledad es estar rodeado de gente y que ninguna de ellas te vea realmente. Es tener una agenda llena de compromisos sociales y una vida emocional vacía. Es reír con 10 personas en una mesa de bar y volver a casa sintiendo que nadie te conoce realmente. Y cuando sientes eso, ese vacío disfrazado de compañía, es tentador aferrarse a cualquiera que parezca ofrecer algo más. Coges migajas de atención y las conviertes en un festín en tu cabeza. Coges un «Hola, ¿cómo estás?», enviado 2 veces al año, y lo interpretas como una prueba de que a la persona le importas. Coges la presencia física y la confundes con la presencia emocional, porque la alternativa, aceptar que estás solo, parece peor que mantener la ilusión. Pero aquí está la parte cruel. Cuanto más mantienes esas ilusiones, más te alejas de las conexiones reales, porque tienes toda tu energía emocional invertida en fantasmas. Estás tan ocupado tratando de hacer funcionar una amistad que nunca fue real, que no tienes espacio para reconocer o construir las que podrían serlo. Piensa en cuántas veces has dejado de lado a alguien que realmente te importaba, porque estabas demasiado ocupado persiguiendo a alguien a quien no le importabas lo más mínimo. ¿Cuántas veces has ignorado una llamada de alguien que siempre ha estado ahí porque estabas esperando la llamada de alguien que nunca llamaba? ¿Cuántas veces has dado prioridad a la persona equivocada porque tenía el don de parecer importante mientras te daba casi nada? No es culpa tuya, es humano. Estamos programados para valorar lo que parece escaso, lo que requiere esfuerzo, lo que nos hace sentir que tenemos que conquistar, y despreciamos lo que está disponible, lo que es constante, lo que no nos hace demostrar nada. Freud diría que esto tiene que ver con nuestro ego, con la necesidad de sentirnos especiales, elegidos, merecedores, una amistad que fluye con naturalidad, sin dramas, sin grandes gestos, sin esfuerzo visible. Puede parecer común, pero una amistad que exige que corras detrás, que demuestres tu valor, que luches por migajas de atención, esa parece valiosa, incluso si es la que más te duele. Ahora miras atrás y lo ves con claridad. Ves cuántas veces aceptaste que alguien a quien tú tratabas como una prioridad te tratara como algo opcional. Cuántas veces disculpaste ausencias, justificaste silencios, pasaste por alto indiferencias. Cuántas veces escuchaste «lo siento, estaba ocupado» y lo aceptaste, aun sabiendo que quien realmente se preocupa siempre encuentra 5 minutos. Y el peso de esa conciencia es abrumador, porque junto con ella viene la culpa de haber sido tan ciego, la culpa de haber perdido tanto tiempo, la culpa de no haber valorado a quien realmente lo merecía. Pero tienes que entender una cosa, no lo hiciste porque fueras tonto o débil, lo hiciste porque el miedo a la soledad es una de las fuerzas más poderosas de la psique humana. Y todos nosotros, todos, tomamos malas decisiones cuando huimos de ese miedo. Ese miedo tiene raíces profundas, proviene de una época en la que estar solo significaba un peligro real, una muerte segura. Nuestros antepasados dependían del grupo para sobrevivir. Ser expulsado de la tribu era una sentencia fatal, y aunque hoy en día la soledad ya no representa ese riesgo físico, nuestro cerebro sigue cargando con ese temor ancestral. Por eso te aferras a relaciones que no te nutren. Por eso aceptas menos de lo que mereces. Por eso transformas las señales de indiferencia en gestos de cariño en tu interpretación. Porque algo, aunque sea una migaja, aunque sea una ilusión, parece mejor que nada. Pero fíjate en la trampa. Al hacer esto, no estás evitando la soledad, solo la estás negando, porque en el fondo ya estás solo. Solo estás rodeado de gente que no te ve de verdad. Y esa es la peor soledad de todas, la que viene envuelta en compañía falsa. La cuestión ahora no es culparse por el pasado, la cuestión es reconocer el patrón para no repetirlo. Porque mientras sigas proyectando en los demás lo que necesitas ver, seguirás creando amigos imaginarios en la vida adulta. Y seguirás haciéndote daño cuando la realidad insista en mostrarte que nunca fueron reales. Y quizás la parte más dolorosa de toda esta toma de conciencia sea darse cuenta de cuánto tiempo has perdido, cuántos años has invertido tratando de convencer a alguien de que te vea, te valore, te elija. Mientras tanto, otras personas que realmente se preocupaban por ti, quedaron al margen de tu atención.
porque estabas demasiado ocupado persiguiendo fantasmas como para darte cuenta de quién estaba realmente presente. Porque ahora que ves, es imposible no ver. Las señales siempre estuvieron ahí, gritando delante de ti, pero tenías los oídos tapados por tu propia necesidad de creer. ¿Recuerdas aquella vez que llamaste porque estabas pasando por un momento difícil y la persona cortó la conversación en 3 minutos diciendo que estaba ocupada? Y tú lo aceptaste. Dijiste, no pasa nada, hablamos luego, y te tragué la frustración, porque no querías ser ese amigo pesado, el que exige demasiado. ¿Recuerdas cuántas veces compartiste un logro importante y la respuesta fue tibia, genérica, un «qué bien», sin energía, sin interés genuino? Mientras que cuando el logro era suyo, tú lo celebrabas como si fuera tuyo, te emocionabas, preguntabas detalles, querías saberlo todo, pero la reciprocidad nunca llegó, y tú lo pasaste por alto. Quizás ella no es del tipo expresivo, pensaste. ¿Recuerdas todos esos planes que solo se concretaban cuando tú tomabas la iniciativa? Todas esas conversaciones que solo tenían lugar cuando tú sacabas el tema. Todas esas citas que solo se materializaban cuando tú insistías, las reprogramabas y adaptabas tu agenda a la suya. No eran detalles, eran patrones. Freud hablaba de un mecanismo psicológico llamado negación, no en el sentido de mentir conscientemente, sino de negarse a procesar información que amenaza algo que necesitas preservar. En este caso, la ilusión de que no estabas solo. Y la negación funciona así, te permite ver los hechos, pero no su significado. Veías que siempre eras tú quien llamaba, pero no procesabas lo que eso significaba. Veías que la persona desaparecía en sus crisis, pero no lo relacionabas con una falta de interés genuino. Y hay otra cosa, algo aún más sutil, pero devastador. Notaste cómo esas personas siempre tenían una excusa perfecta. Nunca se trataba de ti. Siempre se trataba de circunstancias externas. Estoy en una etapa muy ajetreada en el trabajo. Tengo problemas personales. Mi familia me está consumiendo. Y tú lo creías, porque eran excusas creíbles. Eran justificaciones que cualquiera podría tener. Pero aquí está lo que no te diste cuenta en ese momento. Las personas que realmente se preocupan encuentran huecos. Incluso en las fases más caóticas, incluso en los momentos más difíciles, encuentran 5 minutos para preguntarte cómo estás. Te envían un mensaje rápido, te llaman de camino al trabajo. Aparecen, aunque sea brevemente, porque cuando alguien realmente importa, la ausencia molesta, el silencio pesa, y la persona siente la necesidad de mantenerse en contacto, no por obligación, sino porque ocupas un espacio real en su vida emocional. Con esas amistades que desaparecieron, nunca ocupaste ese espacio. Eras funcional, eras agradable, pero no eras esencial, y la prueba de ello está en el rastro de ausencias que dejaron, porque nadie se olvida de alguien que realmente importa. Nadie pasa meses sin hablar con alguien que tiene un peso emocional real en su vida. Nadie desaparece precisamente en los momentos cruciales si hay una conexión verdadera. Y quizás la señal más dolorosa de todas, la que realmente no querías ver, era la selectividad de la presencia. Porque esas personas no estaban demasiado ocupadas para todo el mundo. Estaban demasiado ocupadas para ti. Veías en las redes sociales que salían con otras personas. Veías que encontraban tiempo para otros amigos. Veías que su vida social seguía activa y vibrante, solo que no te incluía a ti. Y cuando te dabas cuenta de eso, sentías esa punzada, ese nudo en el pecho que rápidamente sofocabas con una justificación. Deben de ser amigos más antiguos. Quizás vivan más cerca. Debe de ser algo del trabajo. Cualquier cosa para no afrontar la obvia verdad. Simplemente no eras una prioridad. Freud diría que eso es tu ego protegiéndote. Porque aceptar que te han elegido para quedarte fuera, mientras que otros han sido elegidos para quedarse dentro, duele de una manera específica. No se trata solo de rechazo, se trata de jerarquía, se trata de darte cuenta de que estabas invirtiendo emociones de primer nivel en alguien que te había dejado en el banquillo. Y aquí hay algo de lo que nadie habla. Esta percepción no llega de golpe, llega poco a poco, en flashes dolorosos que intentas borrar inmediatamente. Ves una historia de la persona riéndose con un grupo en el que tú no estás. Flash. Le envías un mensaje y tarda días en responder, pero ella está activa todo el tiempo.
Flash. Quedas con ella con semanas de antelación y el día señalado te cancela a última hora. Pero el fin de semana siguiente tiene otro compromiso social. Flash. Son pequeñas puñaladas y vas uniendo los puntos sin querer hacerlo, porque la conclusión es insoportable. Pero llega un momento en el que ya no puedes negarlo, en el que la cantidad de pruebas supera tu capacidad para inventar excusas, y entonces llega el colapso. No en un único momento dramático, sino en una lenta y dolorosa aceptación de que todo lo que creías sobre esa amistad era una versión editada de la realidad, una versión que tú mismo creaste porque la cruda verdad era demasiado indigesta. Y cuando finalmente lo aceptas, cuando dejas de luchar contra la evidencia y permites que la verdad entre, algo dentro de ti se rompe, no por ira, no por odio, sino por una profunda tristeza, porque te das cuenta de que has perdido el tiempo, que has invertido amor donde no había terreno fértil, que has defendido a quien nunca te defendió, que has echado de menos a quien nunca te echó de menos. Pero en medio de todo ese dolor, de toda esa toma de conciencia sobre quién no era real, hay algo que casi no has notado, algo silencioso, algo que estaba sucediendo todo el tiempo, pero tú estabas demasiado ocupado mirando al lugar equivocado, porque mientras tú corrías detrás de quienes desaparecían, había alguien que siempre aparecía. Mientras tú esperabas la llamada que nunca llegaba, había alguien que llamaba sin que tú lo pidieras. Mientras tú justificabas la ausencia de unos, había gente que estaba presente sin hacer alarde. Y tú no lo viste. O lo viste, pero no le dis la importancia que merecía, porque esas personas no tenían el brillo de las amistades que te hacían sufrir. No generaban esa ansiedad, esa necesidad de aprobación, esa sensación de estar siempre demostrando tu valía. Eran fáciles, constantes, previsibles. Y nosotros, seres humanos complicados que somos, tendemos a menospreciar precisamente eso. Lo que es constante parece común. Lo que es fácil parece sin importancia. Lo que no exige lucha parece no tener valor. Pero esas personas, las que pusiste en segundo plano mientras perseguías fantasmas, eran las únicas reales. No aparecían con grandes gestos, no enviaban mensajes poéticos diciendo lo importante que eras, no hacían declaraciones públicas de amistad, pero hacían algo mucho más raro. Se quedaban cuando eras insoportable, se quedaban cuando no tenías nada interesante que ofrecer, se quedaban en tus peores días, cuando solo eras un peso, solo dolor, solo necesidad. No te exigían que estuvieras bien para merecer su presencia, simplemente estaban ahí. Freud tenía un concepto para eso, lo llamaba objeto constante, no en el sentido de cosa, sino de presencia. Alguien cuya existencia en tu vida no depende de las circunstancias, de tu estado de ánimo, de tu utilidad. Alguien que no está condicionado por lo que puedes dar, sino que se mantiene por lo que eres, incluso cuando no eres más que heridas y fragilidades. Y esas personas son raras, porque exigen una enorme madurez emocional. Necesitan tener suficiente espacio interno para acoger tu desorden sin sentirse invadidas. Necesitan tener estabilidad propia, para no depender de que tú estés bien para sentirse bien. Necesitan tener un amor que no cobre factura, que no espere una recompensa inmediata, que entienda que a veces solo puedes recibir y no tienes nada que dar a cambio. Y tú tenías a esas personas en tu vida, pero estabas tan centrado en quienes te ignoraban que apenas prestabas atención a quienes te veían de verdad. Ahora piensa, ¿cuántas veces dejaste una llamada de esas personas para más tarde porque estabas esperando otra llamada que nunca llegó? ¿Cuántas veces cancelaste una cita con quien siempre estaba disponible porque surgió la oportunidad de ver a quien siempre te daba plantón? ¿Cuántas veces diste por sentada la presencia de quien nunca falló mientras suplicabas la atención de quien nunca se preocupó? La cruel ironía es que hiciste exactamente lo contrario de lo que debías. Descuidaste a quien merecía tu atención y cuidaste de quien te descuidaba. Y no fue por maldad, fue porque estabas ciego por la proyección, por el miedo, por la necesidad de validación externa. Estabas tan convencido de que necesitabas ganarte el afecto de los difíciles que no te diste cuenta del regalo que era tener el afecto fácil, natural y espontáneo de quienes realmente te elegían. Y tal vez ahora estés pensando, pero ¿no es demasiado tarde?
¿Seguirán ahí esas personas a las que dejaste en segundo plano cuando finalmente veas su valor? La respuesta es, depende. Algunas sí, porque el afecto verdadero es resistente. Aguanta el descuido hasta cierto punto. Entiende que estabas perdido, que estabas confundido, que intentabas llenar vacíos emocionales con las personas equivocadas, y espera a que despiertes, pero algunas ya no estarán, porque incluso el amor más paciente tiene un límite. Incluso quienes más se preocupan acaban cansándose de ser una opción. Incluso la presencia más constante puede decidir que merece ser vista, valorada, elegida también. Y entonces, cuando finalmente abras los ojos, puede que encuentres un espacio vacío donde antes había alguien esperando. Y si eso ha sucedido, tienes que cargar con ese peso, no como un castigo eterno, sino como un aprendizaje, como la cicatriz que te recuerda que nunca más debes repetir ese error, que nunca más debes dar la espalda a quien aparece, mientras imploras la atención de quien desaparece, porque la madurez no solo consiste en ver quién no vale la pena, también consiste en reconocer y honrar a quien siempre ha valido la pena. Consiste en redirigir tu energía, tu tiempo, tu afecto hacia quien realmente los merece. Se trata de dejar de tratar como algo común lo que es extraordinario, alguien que se queda cuando no tiene por qué hacerlo, que aparece sin que se le llame, que te ve incluso cuando eres invisible para todos los demás. Y ahora estás aquí, con la claridad que tanto has evitado, con la verdad que tanto has intentado posponer, con la plena conciencia de que esas personas a las que amabas, a las que defendías, a las que priorizabas, nunca fueron lo que imaginabas que eran. Y eso no es un alivio, al menos no al principio. Al principio es un pesar, porque necesitas hacer un duelo, no por la persona real, a la que ni siquiera conociste de verdad, sino por la versión que creaste, por la amistad que solo existió en tu cabeza, por el afecto que sentiste, pero que nunca fue correspondido con la misma intensidad. Freud entendía este tipo de dolor, hablaba del duelo por el objeto idealizado, la pérdida no de lo que era, sino de lo que creías que era. Y ese es uno de los duelos más confusos que existen, porque no hay cuerpo, no hay un hito claro, no hay funeral. La persona sigue viva, siguiendo con su vida, probablemente sin tener ni idea del espacio que ocupaba en tu imaginación. Y tú estás aquí, teniendo que enterrar algo que solo existía dentro de ti. ¿Cómo se llora la pérdida de un fantasma? Es extraño, porque una parte de ti sabe que debería sentirse aliviada. Al fin y al cabo, has descubierto la verdad. Ya no te engañan, ya no pierdes tiempo y energía con quien no lo merece. Eso es bueno, ¿no? Es un avance. Pero otra parte de ti, la parte más cruda, más vulnerable, tiene el corazón roto, porque esa amistad, aunque fuera una ilusión, te sostenía de alguna manera, te daba la sensación de pertenecer, de tener a alguien, de no estar completamente solo en este mundo. Y ahora que la ilusión se ha desvanecido, el vacío que queda es real y palpable, y está la culpa. La culpa de haber tardado tanto en verlo, la culpa de haber sido tan tonto, tan ciego, tan necesitado. Te preguntas cómo no te diste cuenta antes. Te martirizas por las veces que pasaste por alto lo que no debías pasar por alto, que aceptaste lo que no debías aceptar, que te conformaste con migajas cuando merecías un banquete. Pero esa culpa es injusta, y es hora de que lo entiendas. No fuiste tonto, fuiste humano. Hiciste lo que todos hacemos cuando nos invade el miedo a la soledad. Te aferraste a lo que había disponible, aunque no fuera suficiente. Invertiste energía donde había al menos un hilo de esperanza, porque la alternativa, enfrentarte al vacío, parecía insoportable. Y no hay nada de malo en haberlo hecho, no hay nada patético en haberlo intentado, en haber creído, en haber dado oportunidades. El problema nunca fue que apostaras por las personas equivocadas. El problema fue seguir apostando después de que todas las cartas ya estaban sobre la mesa. Pero ahora te has detenido, ahora lo has visto, y eso, en sí mismo, ya es una victoria, aunque todavía no lo parezca, porque hay algo sobre el duelo para lo que nadie te prepara. No tiene prisa. No te despiertas un día y decides, ya está, lo he superado. El duelo es lento, es irregular. Hay días en los que estás bien, en paz con todo, casi agradecido por la claridad.
Y hay días en los que una canción, una foto antigua, un recuerdo aleatorio te devuelve a ese agujero, a esa sensación de pérdida. Y está bien, puedes extrañar algo que nunca existió, puedes llorar por alguien que nunca lloró por ti, puedes extrañar la ilusión, incluso sabiendo que era una ilusión, porque lo que estás llorando no es la amistad real, es la esperanza, es la posibilidad, es esa versión del futuro que tenías en tu cabeza, donde esa persona estaría a tu lado. Y dejar ir esa esperanza, esa posibilidad, realmente duele. Pero hay un momento en el que algo cambia, no de forma dramática, no con fuegos artificiales, sino de forma sutil, casi imperceptible. Te das cuenta de que has pasado un día entero sin pensar en esa persona. Te das cuenta de que una situación que antes te recordaba a ella, ahora solo te recuerda a ti mismo. Te das cuenta de que el espacio que ocupaba, ese espacio enorme, central, doloroso, está disminuyendo. Y en lugar de ese espacio no viene el vacío, viene algo diferente. Viene un espacio vacío, sí, pero del tipo fértil, del tipo que ahora puede llenarse con cosas reales, con personas reales, con afecto que regresa, con inversiones que tienen sentido. Freud decía que el duelo solo termina cuando logramos retirar la energía psíquica que estaba invertida en el objeto perdido y redirigirla a otros lugares. En otras palabras, no se supera simplemente borrando. Lo superas cuando consigues tomar toda esa intensidad que ponías en quien no la merecía y ponerla en quien la merece, incluyéndote a ti mismo. Y tal vez esa sea la parte más importante de todo este doloroso proceso, porque, al fin y al cabo, no solo estás aprendiendo sobre las amistades falsas, estás aprendiendo sobre tu propio valor, sobre lo mucho que mereces ser elegido, priorizado, visto, sobre lo poco que necesitas mendigar afecto, sobre cuánto el amor verdadero, ya sea de amigos, familiares o parejas, no cansa, no exige, no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando realmente interiorizas esto, algo cambia. Dejas de perseguir, dejas de forzar, dejas de conformarte con menos de lo que mereces solo para no estar solo, porque finalmente entiendes que estar solo es mejor que estar acompañado de fantasmas. Y cuando finalmente superas ese duelo, cuando aceptas que esas personas nunca fueron lo que imaginabas, ocurre algo inesperado. No es vacío lo que sientes, es espacio, espacio real, tangible, respirable, porque hasta entonces estabas cargando con un peso muerto. Estabas invirtiendo energía emocional en relaciones que no te reportaban nada a cambio. Estabas manteniendo conversaciones unilaterales, haciendo esfuerzos en solitario, alimentando conexiones que solo existían porque tú las mantenías vivas a la fuerza. Y eso consume tiempo, consume atención, consume tu capacidad de estar presente en otros lugares. Freud tenía una expresión para esto: economía libidinal. Suena técnico, pero el concepto es simple. Cada uno de nosotros tiene una cantidad limitada de energía psíquica disponible. No es infinita. Y cuando inviertes esa energía en los lugares equivocados, en personas que no te corresponden, en relaciones que no te nutren, en afectos que no son mutuos, te estás literalmente vaciando. Es como tener una cuenta bancaria emocional y hacer transferencias constantes a cuentas que nunca te devuelven nada. Sigues enviando, sigues invirtiendo, y tu propia cuenta se va vaciando cada vez más mientras te preguntas por qué siempre estás agotado, siempre sin energía para nada más. Pero ahora que has cortado esas inversiones erróneas, ocurre algo interesante. Recuperas tu energía. Te das cuenta de que tienes más disposición emocional para otras cosas, para ti mismo, para quienes realmente importan, para relaciones que tienen sentido. Y eso no es egoísmo, es salud mental, es autoconservación, es comprender que no tienes la obligación de mantener relaciones que te agotan solo porque un día creíste que eran reales. Hay una inmensa libertad en dejar de forzar las cosas, en dejar de enviar ese mensaje, esperando que esta vez llegue la respuesta, en dejar de hacer planes que sabes que no se van a concretar, en dejar de fingir que todo está bien cuando la otra persona claramente no se importa, en dejar de cargar solo con el peso de una amistad mientras la otra parte apenas se da cuenta de que existes. Y cuando paras, cuando realmente paras, sientes el alivio.
como si te quitaras una mochila llena de piedras que llevabas años cargando. Ni siquiera sabías lo mucho que pesaba hasta que la dejaste en el suelo. Pero hay algo que debe quedar claro. Esto no significa que te vayas a convertir en una persona cerrada, desconfiada, incapaz de volver a conectar. No se trata de construir muros, se trata de desarrollar discernimiento, se trata de aprender la diferencia entre invertir y desperdiciar, entre dar oportunidades y aceptar migajas, entre ser paciente con alguien que está pasando por un momento difícil y ser el felpudo de alguien a quien simplemente no le importas. Y ese discernimiento viene con señales, señales que ahora sabes leer. Sabes reconocer cuando alguien está realmente ocupado, pero aún así se esfuerza por mantenerse en contacto, aunque sea brevemente. Y sabes reconocer cuando estoy ocupado es solo una excusa elegante para no eres una prioridad. Sabes distinguir cuando alguien está pasando por una etapa difícil y necesita espacio, pero te incluye en el proceso. Y cuando alguien simplemente te excluye porque nunca hubo un espacio real para ti en su vida emocional. Sabes darte cuenta cuando una amistad está en pausa temporal por circunstancias de la vida y cuando ya terminó hace tiempo, pero te negabas a aceptarlo. Esa claridad duele al principio, pero luego libera, porque dejas de vivir en una realidad inventada. Dejas de forzar narrativas que no se sostienen. Dejas de gastar energía tratando de convencerte a ti mismo de que estás acompañado cuando, en realidad, estás completamente solo. Y ahí viene la parte más importante. Te reorientas. Tomas toda esa intensidad que ponías en quien no la merecía y empiezas a ponerla en quien siempre la mereció. Vuelves la mirada hacia aquellas personas que siempre estuvieron ahí, calladas, constantes, esperando a que las vieras. Y finalmente las ves, finalmente las valoras, finalmente les corresponderás y también, y esto es fundamental, pones energía en ti mismo, en conocerte mejor, en comprender tus necesidades emocionales, en construir una vida que no dependa de la validación externa para tener sentido, en aprender a estar solo sin sentirte solitario, en desarrollar la capacidad de bastarte a ti mismo para que cuando elijas estar con alguien, sea por voluntad genuina, no por desesperación disfrazada de afecto, porque al fin y al cabo, la peor trampa no es elegir a las personas equivocadas, es perderse en el proceso de intentar que se queden, es convertirse en rehén de tu propia carencia, es transformar la búsqueda de conexión en autodestrucción silenciosa, y ya no necesitas eso, ya sabes demasiado, ya has visto demasiado, y no se puede deshacer, no se puede volver a la ilusión después de que la verdad se instala. Puedes intentar ignorarla por un tiempo, pero sigue ahí, pinchándote, recordándote, impidiéndote volver al lugar ciego en el que estabas antes. Y eso es bueno, aunque no lo parezca, aunque una parte de ti aún eche de menos la cómoda ignorancia, porque la conciencia, por dolorosa que sea, es el único camino hacia las relaciones verdaderas, hacia el afecto real, para conexiones que sostienen, no que succionan. Y al final de todo esto, de todo este viaje de descubrimiento, dolor y liberación, hay una verdad última que tal vez sea la más difícil de aceptar, pero también la más transformadora. La soledad consciente vale más que la compañía falsa. Deja que esto cale, porque toda tu vida te han enseñado lo contrario. Te han enseñado que estar solo es un fracaso, que es señal de que algo anda mal contigo, que es mejor tener cualquier compañía que ninguna, que debes conformarte, adaptarte, aceptar menos de lo que mereces, siempre y cuando no te quedes solo. Pero eso es mentira, y es una mentira cruel, porque te atrapa en relaciones que te disminuyen, te convence de mantener vínculos tóxicos, porque la alternativa, enfrentarte a tu propia soledad, se ha pintado como el peor destino posible. Pero aquí está lo que nadie te dice. La soledad en sí misma no es el problema. El problema es el miedo a ella. Es ese pavor ancestral, ese terror primitivo a estar solo lo que te hace aceptar cualquier cosa, cualquier migaja, cualquier presencia tibia, cualquier afecto a medias. Freud lo entendía, sabía que gran parte del sufrimiento humano proviene de intentar evitar la soledad a cualquier precio, y en el proceso nos perdemos, traicionamos nuestros propios límites, aceptamos que nos traten de formas que nunca deberíamos aceptar. Todo para no tener que sentarnos con nosotros mismos,
en silencio, sin distracciones. Pero aquí hay una hermosa paradoja. Cuando finalmente dejas de huir de la soledad, cuando te sientas con ella, cuando la enfrentas, cuando aprendes a convivir con ella sin pánico, deja de ser aterradora. Y en lugar del miedo llega algo completamente diferente. Llega la paz. No la paz de quien se ha rendido, sino la paz de quien ha comprendido. De quien ya no necesita un público que valide su existencia. De quien ya no necesita la aprobación de los demás para sentirse completo. De quien sabe que estar solo no significa estar abandonado. Significa estar íntegro, completo en sí mismo. Y cuando llegas a ese lugar, a esa soledad consciente, elegida, habitada con dignidad, tus relaciones cambian por completo, porque ya no te relacionas desde la carencia, ya no buscas en el otro lo que deberías encontrar en ti mismo, ya no aceptas cualquier cosa solo para llenar el vacío, empiezas a elegir, de verdad, no por desesperación disfrazada de amor, sino por un reconocimiento genuino del valor. Miras a alguien y ya no te preguntas, ¿me querrá esta persona? Te preguntas, ¿quiero a esta persona en mi vida? ¿Me aporta algo? ¿Me respeta? ¿Está presente? Y si la respuesta es no, sigues adelante, sin dramas, sin rencor, sin esa necesidad neurótica de hacer funcionar lo que no funciona. Simplemente reconoces que ese no es tu lugar y te vas, porque ahora tienes un lugar mejor, tú mismo. Y en cuanto a esas amistades que se rompieron, aquellas por las que luchaste tanto para mantener y que aún así terminaron, finalmente haces las paces con su fin. Entiendes que no todo lo que termina es un fracaso. A veces, el final es la única respuesta honesta. A veces, dejar ir es el mayor acto de amor propio que puedes tener. La madurez no te da más amigos, te da claridad. Y esa claridad duele, sí, pero también te salva. Te salva de invertir más años en quien nunca lo mereció. Te salva de morir de soledad rodeado de gente. Te salva de confundir presencia física con presencia emocional. Te salva de ti mismo, de tu carencia, de tu miedo, de tu necesidad de ser elegido por quien nunca te elegiría de verdad. Y cuando miras atrás ahora y ves todo el camino recorrido, te das cuenta de algo sorprendente. Ha valido la pena. Todo el dolor, toda la decepción, todo el desmoronamiento, porque ya no eres la misma persona que aceptaba migajas y las llamaba banquete. Ya no eres quien suplicaba la atención de quien nunca te prestó la más mínima atención. Ya no eres rehén del miedo a estar solo. Eres libre, libre para elegir mejor, libre para exigir reciprocidad, libre para estar solo hasta encontrar a alguien que realmente valga la pena, y libre, sobre todo, para estar en paz contigo mismo mientras eso no suceda. Porque al fin y al cabo no necesitas muchos amigos, necesitas amigos de verdad, y si ahora no tienes ninguno, te tienes a ti mismo, y eso no es poco, eso no es una derrota, eso es dignidad. Así que aquí va mi pregunta para ti, la más importante de todas. ¿Sigues manteniendo alguna amistad que solo existe porque tú la mantienes viva? ¿Puedes identificar en quién estás invirtiendo energía que nunca te devuelve nada? Deja tu respuesta en los comentarios, no para que los demás la lean, sino para que tú mismo la escuches, porque a veces solo entendemos lo que sentimos cuando lo ponemos en palabras. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.